Hay un libro circulando por ahí que está dando mucho que hablar. Se titula El Comisariado de los Heraldos del Evangelio, Crónica de los Hechos, 2017 a 2025, sancionado sin diálogo, sin pruebas, sin defensa. ¿No lo has leído todavía? Entonces este vídeo es para ti. Sí, hay muchos que dicen que este libro es exagerado, que los heraldos están desobedeciendo a la iglesia y bla bla bla. Pero, perdón, todos los que dicen eso no han leído el libro. Y yo no quiero que tú también metas la pata hablando sin saber. Mira, como ya habrás oído, los heraldos se encuentran bajo una intervención del Vaticano desde hace 8 años. Y esta primera parte del libro, de 300 páginas, es un relato frío de los hechos, no opiniones, hechos, y nada más que eso. O mejor dicho, es un relato puramente objetivo, con muchos documentos que prueban una increíble suma de abusos de poder, ilegalidades e injusticias. Estos documentos se encuentran en un apéndice del libro. Por cierto, es solo una parte de todo aquello que los heraldos han ido recopilando a lo largo de estos años. Porque si lo pusieran todo, habría que hacer otros volúmenes. La crónica comienza incluso antes del caso Heraldos. Mucho antes de que comenzara la visita apostólica, había un cardenal que de hacía tiempo no podía ver ni en pintura a los heraldos y juró venganza contra ellos. ¿Por qué? No se sabe. El hecho es que, hecho documentado, hay hasta fotos. El hecho es que este cardenal, el cardenal Joan Bras de Avís, encontró un grupo de detractores de los heraldos que le dio un pretexto para sus planes. Poco tiempo después, con la ayuda de ciertos medios de comunicación con pocos escrúpulos, el asunto adquirió las proporciones que él deseaba. A nivel nacional e internacional, los heraldos fueron terriblemente calumniados. Y de esas calumnias también surgieron denuncias y procesos forjados artificialmente. Ojo, los heraldos han ganado en todos ellos, ¿vale? Entonces comenzó la primera fase de la intervención, una visita apostólica, que es una especie de investigación vaticana decretada por ese mismo cardenal que dirigía el dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Es como si fuera el ministerio del Vaticano que se ocupa de los religiosos. En ningún momento se reveló a los acusados el contenido de las denuncias que habían provocado la intervención. Ni siquiera cuáles eran los supuestos delitos por los que debían ser investigados todos los miembros en particular. Es como si alguien hubiera sido detenido, juzgado y condenado sin nunca saber por qué. Oh, no sé cuál es la diferencia entre eso y los tribunales soviéticos o nazis. Pero si esto es extraño, la cosa llega hasta lo absurdo cuando ni siquiera a los investigadores nombrados por el Vaticano les habían revelado las misteriosas informaciones preocupantes. Hay algo que no anda bien con alguien en algún lugar. Investigad, buscad, pero sobre todo, encontrad. Y si no encontráis nada, la culpa es vuestra. Pues bien, eso fue precisamente lo que ocurrió. A pesar del gran esfuerzo, sobre todo del visitador principal, Monseñor Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre, Brasil, no encontraron nada. Mientras los visitadores prestaban una atención especial y exclusiva a los detractores en todos los lugares por donde pasaban, los heraldos cooperaron con la visita apostólica. Todos los miembros, uno por uno, fueron entrevistados, se levantaron actas, pero todo eso en medio de una confusión total. ¿Por qué esta intervención? Nadie lo sabía. Y cada vez que los heraldos se dirigían a dicho dicasterio para establecer un diálogo, eran rechazados con o sin respuesta. Finalmente, los visitadores presentaron sus conclusiones. Según ellos, eran positivas.
¿Y cuál fue el premio para los heraldos? Un comisariado. Vaya sorpresa, ¿eh? Que quede entre nosotros, no seamos ingenuos. Eu, como comissário, Dom José Aparecido como auxiliar, nomeado pela congregação. El comisariado ya estaba planeado y la visita apostólica era pro forma, nada más que un paso para dar un barniz de legalidad a un plan decidido de antemano. Empieza entonces el comisariado y todo se repite. Agora, o relatório confirmou a existência de situações problemáticas. Claro que é um termo genérico, evidentemente. Había denuncias gravísimas de abusos graves y delitos, y se nombró a un comisario pontificio para intervenir. O poder de governo, então, passa para o comissário. El comisario, fijaos, asume el poder ejecutivo de la institución, es decir, se convierte en superior general. Todo se repitió. Ni siquiera el comisario sabía por qué estaba comisariando a los É heraldos. mais complicado. Eu pensei que eles iam me dar um caminho, ó. O primeiro passo é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse, etc. Nada. Então, nós estamos fazendo o que nós achamos que devemos fazer. Todo se repitió. Menos aún sabían los heraldos del Evangelio por qué estaban siendo comisariados. De uma maneira muito genérica, se entra em problemas concretos. Fica sempre ressalvado o direito de pedir ao Santo Padre que reveja sua posição. Todo se repitió. El dicasterio mantuvo cerrada la puerta al diálogo. Y esa misma puerta que se cerraba en la cara de los heraldos, se abría para recibir a toda la pandilla de detractores de la institución que allí vertían el veneno de sus calumnias, recibidas como el mejor de los licores. 2 pesos y 2 medidas, lo dejo a tu juicio. Por cierto, desde el punto de vista de la legalidad, la intervención comenzó muy mal. Primero, con un decreto vacío, irregular, inválido, destinado a otras entidades o incluso, pásmate, a entidades inexistentes. Que se trata de erros materiais do decreto, nós podemos pedir para que se corrijam. Luego, intentaron corregirlo con otro decreto falsificado. Y por último, induciendo al Papa Francisco a ratificar ese documento ilegal. Esto fue solo una primera secuencia de ilegalidades. Otras vinieron después. Y los heraldos resistieron con la ley en la mano. Debemos dizer que no reconocemos los señores como comisarios. Porque si permitían una sola arbitrariedad, cualquier cosa sería posible después, hasta disolver la institución. Se multiplicaron entonces los abusos de poder sobre los heraldos del Evangelio. No los voy a contar todos porque, en fin, apenas voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la prohibición totalmente dictatorial de que los heraldos alojaran en sus casas a los jóvenes que participaban en su proyecto educativo. No se presentó ninguna prueba para justificar esa medida, solo las habituales denuncias anónimas, consideradas idóneas de antemano. Las protestas de las familias que no pudieran continuar con el proyecto que habían trazado para sus hijos haciendo uso de la patria potestad no fueron escuchadas. Estas mismas familias se unieron para pedir al cardenal Brazzaville que revisara su posición. Su petición tenía solo más de 2.600 firmas, es decir, la totalidad de las familias. La crueldad ideológica no es cristiana, ni tiene límites, ¿eh? Hablando de no ser cristiano, comento solo de pasada, por pudor, la idoneidad moral de los auxiliares que fueron elegidos para el comisariado. En medio de sus funciones, uno de los asistentes del comisariado, el carmelita Fray Evaldo Xavier, se vio envuelto en un escándalo internacional debido a ciertas fotos íntimas suyas, de carácter bastante sin comentarios, ¿no?
Inmediatamente, otros 2 miembros del equipo pidieron la renuncia. ¿Por qué habrá sido? El obispo Monsieur de Nilsson tampoco actuó de una manera muy digna cuando agredió a una hermanita de los heraldos. Bueno, cierro el triste y muy resumido paréntesis de la idoneidad moral. Após aquela visita apostólica, a igreja então quer justamente colaborar com os heraldos. Pero al fin y al cabo, ¿cuál fue el resultado de este comisariado que supuestamente estaba destinado a sanar y a ayudar? E tomamos isso como uma missão de serviço, né? De ajuda, de apoio. Perjuicios incontables, no solo para las instituciones y sus miembros, sino también para todo el público. Da boca do Santo Padre, a gente tem bem claro que isso é uma missão que não deve ser destrutiva. Ante todo, un perjuicio moral, por la buena fama atacada y la sombra de duda sobre la reputación, debido a la prolongación abusiva de esta situación. Luego, un perjuicio económico, por los gastos de la intervención a costa de los heraldos. Cientos de miles de dólares. Perjuicio institucional por la situación de inestabilidad. Perjuicio en las obras de apostolado. Perjuicio ministerial, porque me olvidaba de mencionar, hace 6 años que a casi 30 diáconos heraldos se les prohibió ser ordenados sacerdotes. A aprovação da promoção aos ministérios, entende? E a ordem, e as ordens sacras também fica reservado ao comissário. Hay también 6 tandas de seminaristas que han concluido sus estudios y esperan su turno. También los miembros suspendidos, que tenían que haber hecho ya los votos temporales y perpetuos. Y las nuevas admisiones bloqueadas. El dicasterio dirigido por el cardenal Bras-Davies ha sido el responsable de todo esto, por sus acciones y también por permitir que estas mismas acciones se utilizaran para provocar una ola mundial de calumnias. Las víctimas no son, eso está claro, aquellos que inventaron relatos de supuestos abusos para dañar a la institución. Las víctimas son los heraldos del Evangelio, la institución y cada uno de sus miembros individualmente, que soportaron en silencio durante 8 años esta intervención arbitraria que logró reunir tantas formas de delito, persecución y abuso de poder y de conciencia. Pero las cosas tienen un límite, y este libro ha llegado para dejar clara la verdad. Ahora, por favor, no cometas la estupidez de decir que los heraldos se equivocan al defenderse. Nunca ha sido desobediencia defenderse de acusaciones injustas. Por cierto, al defenderse, también defienden a la Iglesia, la más perjudicada en esta triste historia.